¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a otra semana de Agenda Económica aquí en CNN Chile. Son las 8 de la mañana con un minuto. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar la información más importante del día en este 19 de junio. Estos son nuestros titulares, un resumen de lo que vamos a revisar en el programa del día de hoy. Vamos a comenzar analizando lo que ha ocurrido en torno al pacto fiscal durante este fin de semana. El ministro Mario Marcel tuvo particular protagonismo por varias razones. Por un lado, por el llamado que hacía a la aprobación de este pacto fiscal, con algunas advertencias respecto a los riesgos políticos o sociales también que podrían generarse en caso de no tener este pacto aprobado pronto. Además, se entraba en otra discusión, la que tiene que ver con el financiamiento de la PGU. Asegura que el gobierno anterior no lo dejó completamente financiado. Eso motivó una respuesta bien dura desde la oposición. Los detalles los vamos a ver en unos minutos acá en Agenda Económica. Día importante en materia económica también a nivel nacional porque el Banco Central tiene su reunión de política monetaria del mes de junio y aunque no se espera una rebaja de tasas, debería mantenerse estable en torno al 11,25%, sí se esperan señales de parte de los consejeros del banco sobre cuál es el curso de la economía nacional, cómo ven la inflación, sobre todo el alza de precios que se ha registrado en nuestro país en los últimos 2 años y cuáles son las perspectivas para la siguiente reunión. El mercado ya tiene sus fichas puestas en que en julio vendrá un primer recorte. Las señales que dé en ese sentido el banco hoy día van a ser bien relevantes. Y ya les contamos más también sobre lo que está esperando el mercado hoy. Y esta va a ser una semana bien importante para la industria del gas, porque se espera que a más tardar mañana el gobierno ingrese el proyecto que busca nuevas reglas para el mercado del gas licuado en particular. Recordemos que esto viene de una discusión larga que comenzó en noviembre del 2021 cuando la Fiscalía Nacional Económica hace público un informe sobre el funcionamiento de este mercado. Dice que hay baja intensidad competitiva. ¿Se acuerdan de las acusaciones en contra de los 3 principales actores de la industria? Bueno, veremos qué es lo que contiene este proyecto que buscaría seguir las recomendaciones de la Fiscalía y desintegrar la industria entre los mayoristas y minoristas. Bueno, esa idea ha sido duramente criticada desde las empresas del sector precisamente. Viene todo un proceso de discusión en el Congreso. Este es solo un proyecto de ley, pero va a ser interesante ver el contenido de aquel proyecto. Ya les contamos más también en minutos. Y por otro lado, vamos a hablar también de la recaudación que ha generado el IVA a los servicios digitales. Hace algún tiempo se estableció este nuevo gravamen para plataformas como Netflix, Google, Spotify, entre otros. Bueno, estas plataformas empezaron a pagar el IVA y eso ha generado una recaudación superior a los 700 millones de dólares para nuestro país, en niveles que son bien importantes pensando en el desafío, sobre todo, que está enfrentando nuestro país de recaudar más recursos. Ya les contamos más sobre los datos que publica hoy el diario El Mercurio al respecto. Y nos vamos a los mercados. Veamos qué es lo que ha ocurrido en las primeras horas de transacciones el día de hoy. A esta hora, 8,4. Los números nos muestran un rendimiento negativo en Europa al menos, donde el Eurostoxx está cayendo 0,38%. Londres lo hace un poco más fuerte, 0,48% de caída, mientras que más temprano en Asia el Nikkei japonés cerró con una baja de 1%. El Hang Seng, en tanto, de Hong Kong subió 0,64% a contrapelo con otros puntos de referencia en Asia. Y por otro lado, les contamos también de los datos en el mercado local con los que hay que partir la jornada respecto al cierre, por ejemplo, del IPSA en el día viernes. Cerró en 5.739 puntos, nuevamente bordeando los niveles máximos que no se veían desde septiembre del 2018. Por otra parte, la UF para hoy se cotiza en 36.076 pesos y el dólar está en 794 pesos de acuerdo al tipo de cambio del cierre del viernes. Por último, el cobre a esta hora se está cotizando en $3.88 por libra. Bien, 8,5. Vamos de inmediato entonces a analizar la discusión en torno al pacto fiscal que este fin de semana sumó nuevos antecedentes y quizás también algo más de fricción en el debate político, sobre todo después de las palabras que entregó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el programa Mesa Central de Canal 13. Allí abordó largamente la discusión que se está dando respecto a esta reforma al pacto fiscal y usa en esta conversación algunos argumentos que han generado controversia respecto, por ejemplo, a la posibilidad de riesgos políticos y sociales que enfrentaría nuestro país en caso de que no se apruebe
la reforma tributaria o el pacto fiscal. De hecho, el ministro hablaba de un riesgo para el país de grandes magnitudes asociado fundamentalmente a que se necesitan más recursos para financiar gasto social y de esa manera satisfacer las demandas que se plantearon, sobre todo en el contexto del estallido social. Si creemos que podemos hacernos los lesos con lo que ocurrió en aquel momento, es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia. Me parecería trágico, decía el ministro Marcel, un punto que ya ha generado hartas críticas y algunos argumentos que rebaten esa postura. Pero hubo otro tema donde también quedó abierto un flanco de discusión política con la oposición y tiene que ver con el financiamiento de la PGU. Recordemos que la pensión garantizada universal fue una propuesta que hizo el gobierno del presidente Piñera a fines de su mandato y que se discutió en los últimos meses de ese gobierno. Pues bien, según el ministro Marcel, ese programa de aumento de pensiones no estaba financiado, no tenía el financiamiento completo. Lo aseguraba en esta misma conversación y por lo mismo enfatizaba en la necesidad de generar nuevos recursos a través del pacto fiscal para poder suplir lo que él consideraba se estaba generando como un déficit a nivel más estructural. Relataba además que hubo que hacer maniobras desde el punto fiscal para poder cumplir con esos compromisos una vez que llegó el mandato del gobierno del presidente Gabriel Boric. Escuchemos qué fue lo que dijo y luego veremos algunas reacciones. Primero partamos con las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer en Canal 13. O sea, pensemos, por ejemplo, que la PGU se creó en enero, se legisló en enero, febrero del 2022, en los últimos días del gobierno anterior. Quedó sin financiamiento para el 2022. Nosotros, dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar el financiamiento para la PGU. Bien, ahí estaba entonces el argumento del ministro Mario Marcel respecto a cómo quedó financiado ese proyecto de la pensión garantizada universal. El punto luego lo reforzaba el ministro de Hacienda con la entrega pública a los medios de un par de informes, uno del Consejo Fiscal Autónomo y otro del grupo Larraín Vial, respecto a cómo esa iniciativa había quedado sin financiamiento, sin respaldo a largo plazo. Y esas advertencias del sector privado refuerzan entonces, dice el ministro Marcel, el punto planteado ayer. Hubo reacciones, por supuesto, sobre todo de la oposición. Escuchemos al diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, luego al ministro Álvaro Elizalde, quien estuvo anoche aquí en Tolerancia Cero y abordó también este tema. Es decepcionante escuchar al ministro Marcel mentir delante de todo el país con esta liviandad. Cuando nosotros aprobamos la pensión garantizada universal antes que terminara el gobierno del presidente Piñera, se mandó un proyecto para aumentar tributos. Se aumentó un 2% a los bienes de lujo, se terminaron una serie de exenciones mineras, además se puso una sobretasa a todas las viviendas que tenían un avalúo fiscal mayor a 900 millones de pesos y se agregó IVA a una serie de servicios que se consideran no esenciales. Por lo tanto, la PGU actual tiene financiamiento. Lo que no tiene financiamiento es la promesa del presidente Boric de aumentar a 250.000 pesos la pensión garantizada universal. El Consejo Fiscal Autónomo emitió un informe señalando que esta era una reforma que no estaba financiada en el largo plazo. Y se aprobó una reforma legal que eliminó algunas exenciones tributarias que no se aplicaban de manera inmediata. O sea, ya el año 2022 no tenía financiamiento, el primer año del gobierno del presidente Boric, y hubo que hacer todas las redes de ecuaciones, pero para los años posteriores tampoco es suficiente para financiarlo y además se ha postergado una serie de normas que estaban contenidas en ese cambio. Gastos permanentes deben ir asociados con ingresos permanentes. Ahora, yo creo que aquí, más que estar debatiéndonos con otro, lo que corresponde es que efectivamente tomemos conciencia que efectivamente hay una parte que no está del todo financiada. Bien, 8:10. Vamos a ir a otro tema. Les contábamos en nuestro resumen que hoy día viene una jornada importante en el Banco Central donde se va a desarrollar la reunión de política monetaria. Esta instancia en la que los consejeros tendrán que dar a conocer cuál es su decisión respecto a la tasa de interés de referencia en nuestro país. Bueno, lo que está esperando el mercado, de acuerdo a las últimas encuestas, las de expectativas económicas o la de operadores financieros, es que la tasa se mantenga en un 11,25%. No debería haber cambios entonces respecto a este nivel para el mes de junio. De todas maneras, sí se espera un recorte para el mes de junio y en ese sentido el Banco Central
trata de evitar sorpresas. Por lo tanto, en su comunicado se esperan ya algunas señales, las primeras señales de lo que vendrá en materia de política monetaria hacia el futuro y sobre todo hacia el mes siguiente. Eso es lo que debería quedar plasmado entonces en su mensaje. Sobre todo si es que pensamos en dos cosas. Uno, en el nivel de inflación que se registró en el último boletín publicado por el INE y donde la inflación acumulada en 12 meses, en los últimos 12 meses, llega a un 8,7%, dando señales más claras quizás respecto a ese descenso de la inflación. De todas maneras, en el mercado insisten en que es necesario mirar con cautela esos niveles, que aún no está totalmente consolidado ese retroceso de precios, pero que sí podría quedar ya más despejado ese camino para la reunión siguiente, para la del mes de julio. De hecho, el Grupo de Política Monetaria, que es una entidad que reúne a economistas, académicos de distintas universidades, entre ellos, por ejemplo, Eugenia Andreasen, Tomás Izquierdo, Andrea Tocman y Juan Pablo Medina, entre otros, planteaba en su reunión del día viernes que era necesario mantener por un mes más la tasa en su nivel actual, pero considerar ya el inicio de este ciclo de recortes de tasa en el corto plazo, sobre todo pensando en las proyecciones de actividad económica que hay para este año. Hay un debate instalado en ese sentido. ¿Hay un sobreajuste de parte del Banco Central o no? Es lo que plantean también algunos economistas como Jorge Zelaibe y probablemente es parte de lo que recoja también la discusión de hoy de la reunión del Consejo del Banco Central y en el comunicado final. Lo conocemos a las 6 de la tarde, luego a las 8 estaremos haciendo agenda económica para analizar el mensaje del banco. 8:13, vamos a ir a otro tema. Pronto viene un reajuste importante para las autopistas a nivel nacional. En julio se va a completar el proceso de reajuste que se realiza todos los años por concepto de inflacionario fundamentalmente y que había quedado zanjado tras una negociación con el gobierno para realizarlo en dos partes. Ya se hizo el primer ajuste en enero, corresponde ahora en julio y vendrá un aumento importante también para las tarifas en un tema que genera controversia, sobre todo por la opinión de los propios usuarios del sistema. Daniela González nos cuenta más en su nota. Miles de personas en Chile utilizan a diario las autopistas. Son más rápidas, más seguras y desde julio más caras. A partir del 1 de julio se completará la totalidad del alza. Es necesario aclarar que no se trata de un reajuste extra, como algunos han dicho, sino que es la segunda parte de un alza que debió realizarse en enero pasado. En enero de este año el valor de las autopistas ya subió y faltaba la segunda parte. Eso quiere decir que en algunos días más el TAC aumentará 6,7% su valor. Bueno, pésimo cuando suben las cosas, a uno nunca le gustan, pero entiendo que son las condiciones del mercado, así que no nos queda otra cosa que aceptarlo. Es una locura, de verdad, no es demasiado el costo de la vida como para que empiecen a aumentar el TAC. ¿Tú sabías que iba a subir ahora en julio? No tenía idea. Me parece que no puede ser. Debe haber una regulación y un control que sea preciso y que no haya estas fluctuaciones porque la gente tiene un presupuesto, me imagino, para poder tener ese ítem en su presupuesto. Por ejemplo, el caso de una persona que viaja de lunes a viernes desde la Ruta 78 a Los Conquistadores a las 7 de la mañana. Ahora, solo en el viaje de ida pagaría un total de 92.520 pesos por mes, solo por esa ruta. Desde julio, ese valor aumentará a casi 98.718 pesos. ¿Cuánto gastas aproximadamente en TAC al mes? Como 60.000, 40.000 por ahí. Ya, ahora te va a subir. Es urbano. ¿Ahora va a subir cuánto? 6%, casi 7%. Todo sube. Entre 50 y 80. Ya yo pago como 50.000 pesos semanales, así que ya semanales, o sea, son casi 200. El aumento del valor corresponde a un reajuste inflacionario que se hace de forma escalonada para precisamente no afectar tanto en el bolsillo de los conductores. Al utilizar una autovía concesionada, lo que tú estás ganando es tiempo con relación a una autopista o una vía que no está concesionada, que es más lenta, que tiene semáforo, etc. Tú pagas fundamentalmente por eso y lo que te tiene que otorgar la autopista es siempre la posibilidad de desplazarte, es decir, que siempre esté despejada, te promete de todas maneras seguridad vial. Seguridad vial, es decir, que los elementos que están ahí no produzcan un siniestro vial. En Huechuraba el problema es aún mayor. Hace años insisten en que la concesionaria de autopista Vespucio Oriente
no les permite el acceso libre hacia el sector de la pirámide, lo que hace que muchos vecinos estén obligados a pagar TAC para acceder a sus hogares. Si bien el municipio interpuso una reclamación, la Corte de Apelaciones lo rechazó, por lo que AVO podrá seguir cobrando. Creo que ya es el momento de que los contratos firmados en su momento tengan una modificación, porque originalmente las autopistas significaban una alternativa que uno podía o no tomar, y hoy las autopistas son parte de la cotidianeidad de las personas. Para que no suceda esto que permanentemente la gente tiene que meterse la mano al bolsillo para poder llegar a trabajar a la hora, porque la infraestructura pública está concesionada y con contratos. Es un nuevo golpe para los automovilistas. El precio de la vida sube y el TAC no es la excepción. 8:17. Vamos a ir a otro tema para contarles sobre lo que va a venir esta semana en la discusión en materia energética, con el ingreso que se espera ocurra a más tardar mañana, del proyecto que busca cambiar la industria del gas licuado de nuestro país. Eso es lo que al menos se comprometió en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, donde el gobierno aseguraba que antes del 20 de junio estaría presentado esta propuesta por parte del Ejecutivo para generar un nuevo marco regulatorio, un nuevo marco normativo para el sector, para la industria del gas licuado. Recordemos que esto tiene que ver fundamentalmente con el informe que emitió la Fiscalía Nacional Económica a fines del año 2021, en el que acusaba baja intensidad competitiva en la industria del gas licuado. Y los dardos apuntaban fundamentalmente a los tres grandes actores de este segmento: Abastible, Lipigas y Gasco, como tres actores que estaban obteniendo márgenes de ganancia muy superiores a los que correspondería a un mercado realmente competitivo. Esa era la tesis al menos de la Fiscalía. Y en su informe la misma Fiscalía sugería una serie de cambios a la industria para tratar de generar más competencia, y uno de ellos tenía que ver, por ejemplo, con terminar con algunos vínculos entre la industria a nivel mayorista respecto a los distribuidores menoristas, y de esa forma entonces generar más competencia en aquellos distribuidores de última milla que hoy día, debido a ciertos contratos de exclusividad, tienen la obligación solamente de vender una de las marcas, por ejemplo, asociados a ese tipo de contratos, que los dejan algo más amarrados desde el punto de vista de la distribución, a pesar de los reparos que han planteado desde las mismas empresas sobre la calidad del informe técnico presentado por la Fiscalía. Esos aspectos respecto a la desintegración entre el segmento mayorista y minorista es uno de los que se debería abordar en esta iniciativa. El contenido lo vamos a conocer probablemente en las próximas horas, pero abre un nuevo debate sobre una industria que ha estado en el centro de atención en los últimos años. 8:19, nos vamos a ir a una pausa y ya seguimos con más aquí en Agenda. Bien, estamos de regreso, 8:26, y vamos a ir a revisar una información que trae hoy día publicado el diario Mercurio, bien interesante respecto a la efectividad que ha tenido como herramienta de recaudación el IVA a los servicios digitales. Recordemos que esta fue una herramienta que contemplaba cambios tributarios importantes para este tipo de plataformas como Spotify, Netflix u otras que estaban exentas hasta ahora del pago de IVAs. Pues bien, una vez aplicado, ha permitido recaudar más de 775 millones de dólares. Y es una cifra bien importante porque ya han pasado 3 años desde que entró en vigencia el IVA a estos servicios. Recordemos que fue promulgado en febrero del año 2020 en un contexto en el que se estaba generando discusiones tributarias importantes para financiar más gasto social. En el Servicio de Impuestos Internos, dice la nota que publica hoy día el diario El Mercurio, dicen que desde junio del 2020 los proveedores de plataformas sin domicilio en residencia en Chile tenían que inscribirse en la página web del servicio para comenzar con este pago. Y en este periodo ya lleva 775 millones de dólares ingresados al fisco por motivo precisamente del uso de estas plataformas. ¿Cuáles son las que entregan más recursos? Google es la número 1, seguida por Netflix y luego por Apple Services para Latinoamérica, seguida luego por Spotify y Sony en el top 5 del ranking de quienes son las que contribuyen más.
el número de plataformas que ha ido declarando este servicio también crece, porque si en el segundo trimestre del año 2020 eran apenas 5 las plataformas que habían declarado y se inscribieron en el sitio web del servicio, esas subieron a más de 170 un año después y llegaron en el último informe del primer trimestre de este año a 230. El año que logró recaudar más, o el trimestre más bien, que ha logrado recaudar más recursos ha sido precisamente el primer trimestre de este año, con más de 77 millones de dólares ingresados al fisco. Bien, son las 8:28. Gracias por acompañarnos. Estamos cerrando Agenda Económica. En minutos los acompañamos con Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día.